Buenas y bienvenidos a otra intrépida aventura en el canal. Hoy os traigo un vídeo, como habéis podido ver, en el que os cuento todo lo que llevo en la bicicleta, toda la equipación necesaria para un viaje de larga distancia. Mi intención con este vídeo va a ser hacer una review honesta y ayudar a aquellos que pues estén tan bien dudosos como lo estuve yo en su día, o simplemente los curiosos que quieran saber todo lo que voy a llevar para mi próxima gran aventura. Si hay algo durante el vídeo que haya proporcionado alguna marca, no os preocupéis que os lo haré saber, pero bueno, en un vídeo de este estilo es importante tratar todos los puntos y lo voy a hacer de la forma más sincera posible. Pero antes de nada, antes de comenzar a destripar la bicicleta, dejadme que me presente. Para los que no me conocéis, mi nombre es Alejandro y llevo desde el 2022 viajando en bicicleta sin fecha de vuelta. Todo esto comenzó un 20 de febrero de 2022 en el que salía de mi casa sin tener ni idea, como imagino muchos que estaréis viendo este vídeo, que tenéis todas esas dudas en la cabeza. Bueno, en aquel entonces yo no conocía a nadie que hubiera viajado en bici, tampoco había muchos vídeos en YouTube que explicasen todo esto, así que algo que también me ha motivado a hacer este vídeo para poder ayudar a la gente que se está viendo ahora en la situación en la que yo me vi. Pero vaya, todo esto comienza, estas locuras, en 2022, cuando decido llegar al extremo norte de Europa y atravieso Europa del Este y bueno, los Balcanes para lograrlo, hasta que por supuesto pues mis planes se ven truncados por la guerra, que es en aquel entonces cuando estalla la guerra de Rusia y Ucrania. Al volver de esa aventura que me tomó 8 meses y recorrí 9.200 kilómetros, a los 3 meses me voy a Marruecos y desde el norte, en Tánger, con mi cuñado Marc, fuimos hasta el desierto del Sáhara, atravesando la cordillera del Atlas, y una aventura increíble. Todo esto que os estoy contando lo tenéis por aquí por el canal. Y bueno, ya por último, este pasado verano 2024 recorrí Japón, estuve 2 meses. Esta ha sido mi amada compañera de viaje en estas últimas aventuras y la verdad que así siga, mi Big Bro. Ahora os presentaré formalmente, pero con estos más de 15.000 kilómetros que llevo alrededor del mundo, viajando de esta forma, voy a compartir todo lo que he aprendido, qué cosas me funcionan a mí y qué cosas no me funcionan, y pues aquí va todo lo que necesitas para viajar de esta forma. En concreto, esta bicicleta, como os la voy a mostrar, como está equipada, está preparada para mi próxima ruta, que voy a comenzar en 3 semanas, en la cual recorreré cerca de 10.000 kilómetros en otro continente. Así que ahí os doy una pista y me gustaría al final del vídeo, con todas las cosas que os voy a mostrar, a ver quién de vosotros es capaz de averiguar o acercarse lo máximo posible a dónde va a tener lugar esta ruta y más o menos cómo va a ser. El que más se acerque le pagaré la suscripción a la comunidad de miembros de mi canal. A lo mejor muchos os sentís identificados con lo que voy a decir, pero recuerdo cuando empecé con mi primera ruta, que tenía 27 años, y no tenía ni idea de cómo debía montar la bicicleta. Tenía ese miedo, ese nerviosismo de si me iba a dejar cosas, si me iban a faltar cosas, pero para ayudaros de alguna forma y orientaros de cómo se debe de planear algo así, yo siempre me hago una serie de preguntas, que es: ¿dónde voy a viajar? ¿Cuál es el destino, el lugar? ¿En qué momento del año? Para de esta forma saber la climatología, si me va a hacer frío, si me va a hacer calor. ¿Cuánto tiempo va a durar este viaje? Y eso va a determinar que lleve más o menos cosas, más o menos herramientas. ¿Y qué tan autosuficiente quiero que sea este viaje? Eso pues obviamente marcará si llevaré tienda de campaña, si cocinaré mi propia comida. Una vez he resuelto eso, desarrollo de forma más específica todo lo que llevo, por secciones: aseo, higiene personal, material de acampada, material de cocina, papeles y burocracia, tecnología. Monto todo, veo todo lo que necesito y a partir de ahí ya lo distribuyo en la bici de la forma que a mí me funciona. Esto es muy personal. Tienes que encontrar tu propio orden simplemente recordando una regla que te va a hacer la vida mucho más fácil en la bicicleta, y es que el centro de gravedad se mantenga en el medio y distribuir el peso de la mejor forma posible. Os recomiendo cargar lo menos posible atrás, ya que vosotros vais a estar sentados en esta parte de la bici. En el medio es donde debe de ir por lo general lo más pesado. Yo cargo las herramientas, que ahora lo veremos, y delante también gran parte del peso. Es decir, más del 70% del peso está repartido en toda esta zona, ya que nosotros vamos a estar detrás junto con algo que no debería pesar mucho.
Ahora sí, vamos a pasar a hablar de la bicicleta, mi elección personal y las bolsas que llevo para distribuir todas las cosas que os comentaba previamente. En cuanto a la bicicleta, no voy a entrar mucho en detalle porque podríamos hacer un vídeo entero. Si en un futuro queréis que así sea, hacedmelo saber y podemos barajar esta opción, hacer un vídeo hablando de las bicicletas. Pero bueno, os voy a comentar mi elección. Esto es una Big Bro de Reino Unido que me pagué yo de mi propio bolsillo, que quede claro. Y es una bicicleta que estoy muy contento, pues es muy versátil. Lo más importante para mí, que no me puedo permitir tener 2 o 3 bicicletas, es que sea todo propósito. Y esta bicicleta en concreto me gusta porque ahora mismo llevo ruedas del 29, pero si quiero les puedo poner también 27,5 y hacer 3 de ancho de rueda, que es lo que se conoce como semi-fat bike, para rutas tal vez más remotas, como pueda ser, no sé, Islandia o ciertas partes de Alaska, que te quieras meter en playa y allá, pues eso, necesites mucho más agarre, ¿no? Así que eso es interesante, no necesito 2 bicicletas, con una puedo hacerlo. Es una bicicleta rígida, esto me parece una lección crucial, ya que la suspensión en un viaje largo, como se te estropee, lo tienes claro para arreglarlo. Depende también en la parte del mundo en la que estés, siempre puedes ir a un taller y que te ayuden, pero hay en algunas partes que creo que lo vas a tener muy complicado, véase África, Asia o tal vez, quién sabe, hay algunos sitios que puede ser muy complicado si tienes un problema con la suspensión, así que yo por eso me decidí por una rígida completa, es acero, el acero se repara en cualquier parte del mundo, si estás en Burkina Faso, en Namibia, lo que sea, necesitas soldar, como le pasó a mi cuñado en Marruecos, te la sueldan y todo el mundo sabe soldar a acero. Ahora bien, otras aleaciones, otros materiales como aluminio, carbono, estás jodido hablando en plata. Yo personalmente llevo frenos hidráulicos, no quiero entrar muchísimo en tecnicismo, pero ya sabéis que podéis ponerle V-brake, mecánicos. Yo estoy muy contento con el hidráulico porque tiene la frenada como ninguno y al final si le sabes hacer el mantenimiento, que para mí es algo crucial, indispensable, aguantan bastante. Eso sí que lo recomiendo, aprender algo de mecánica antes de iniciar tu viaje, ni que sea un básico. Es un monoplato, 32 dientes y el desarrollo del cassette, los piñones van de 10 a 52, si hay subidas muy pronunciadas con mucho grado de pendiente, las puedo pelear. Ruedas de Swiss, llevo unas Maxxis que las voy a cambiar por unas Vittoria Mezcal y un manillar Jones que me permite poner muchos cachivaches alrededor y atar las bolsas de bikepacking, que para mí es crucial, la verdad. Prefiero ir con estilo bikepacking que con alforjas. Las alforjas son un tanto pesadas. Pero lo importante para ti, que estás dudando a lo mejor con la bicicleta, te recomiendo como hicimos nosotros en su día. Mi cuñado fue a Marruecos con una bici que tenía vieja, de hacía 20 años, que era de su padre, la adaptamos un poco y probó un mes de aventura. Y yo personalmente comencé con una bici que tenía de segunda mano y así aprendes. Y luego ya si te gusta, si te aficionas, ya pensarás en comprarte una bicicleta, invertir más, menos, o seguro que de segunda mano hay buenas opciones también. En cuanto a la distribución de las bolsas, cómo lo he organizado, os lo voy a mostrar a continuación y vamos a ir desempacando de delante a atrás todas las cosas que llevo para esta ruta. Bueno, vamos con la primera de las bolsas, que aquí justo delante llevo la tienda de campaña. Muy probablemente esta no es la tienda que voy a llevar en ruta, porque con esta he ido a Cabo Norte, he ido a Japón, he ido a Marruecos, es decir, lleva ya más de 3 años conmigo y la verdad que me ha ido muy bien hasta ahora, que ya está un poco reventada. Pero lo más importante, la tienda de campaña, es que sea autoportante. Eso es lo que tenéis que mirar, porque luego están estas que se clavan directamente en el suelo y yo bajo mi experiencia y muchas veces que uno tiene que dormir, imagínate que vas a la India y te pillas un hostal barato en un pueblo y luego entras en la habitación y resulta que la habitación da asco y está de cucarachas y está, vete a saber. Te montas tu tienda en el suelo y te olvidas que dentro de la tienda duermes seguro, es tu burbuja, tu cúpula. Por eso para mí el autoportante es lo mejor. Vamos con la siguiente de las bolsas, que aquí es donde llevo toda la ropa. Ahora lo vais a ver. Ahí se engancha, muy sencillo. Esta es mi ropa para una ruta de 10.000 kilómetros. Esta es toda la ropa que llevo. ¿Qué os parece? ¿Mucho? ¿Poco? Me gustan estas bolsas que llevo, las puedo abrir de ambos lados y siempre me pongo a mano, de forma estratégica, en uno de los lados, la chaqueta de lluvia. Es lo primero que saco, justamente no es este lado. Muy bien. Aquí, como veis, lo primero que llevo es la chaqueta de lluvia. Me cae un paquete, me cae un chaparrón, fácil. Abro uno de los lados sin necesidad de sacar la bolsa, saco la chaqueta de lluvia, por cierto, chaqueta de Sirocco, que sabéis que tenéis descuento del 10% en toda la tienda de Sirocco con mi código,
Cremallera termosellada, como veis, tienes para abrir también en la axila, que es súper importante. El resto, mi ropa, vais a ver lo que hay, ¿eh? Fijaros, una bolsa, me gusta distribuirlo como en estas bolsitas que ya veis tú, esto lo pillé de Amazon y llevo esta bolsita y esta otra. Nada más, llevo una toalla mítica del Decathlon, secado rápido, ocupa poco, súper bien. Pantalones de ciclismo. Esto es una camisa elástica, como podéis ver, manga larga, para estar protegido del calor abrasador que me va a hacer donde voy y no quemarme vivo, que no me den golpes de calor. Es elástico, transpira muy bien, secado rápido, con sus botones y a la vez pues elegante, ¿sabes? Si quieres ir un poquito guapete. Luego tenemos una camiseta manga corta técnica, tejido técnico, muy cómoda, que es lo importante. Camiseta manga larga, colores claros, de nuevo súper importante, transpirable, altamente transpirable, tejido elástico y técnico, que eso es lo más importante, llevar poco, pero técnico, que no huela, que lo laves rápido. Esto es una capa base que va encima, yo me pongo el mono, me pongo esta capa base y la verdad que es súper cómoda, extremadamente ligera, mirad esto lo que ocupa, esto es una risa, es genial, estoy contento con esa. Y luego tengo una prenda deluxe. A lo largo de toda la equipación hay 3 prendas deluxe, 3 cosas que llevo deluxe, esto es una de ellas. Y es para cuando estás en esta ruta, habrá momentos que estés en ciudades, sitios que a lo mejor quieras salir, conoces a alguien y quieres ir normal, no quieres ir tan deportivo o tan de ropa de ciclismo, como lo queráis llamar. Esto es una camiseta que me compré en Japón, que me encantó. Me la compré en Shibuya, el mítico cruce de Tokio. Y pues me la llevo, esta me la llevo, que es mi camiseta favorita, la verdad. Y aquí tengo los pantalones, me faltan unos pantalones que no me he acordado de poner, pero bueno, son unos pantalones cómodos de estilo gravel, son también de Sirocco de hecho. Estos son unos pantalones de Columbia que me gustan porque me permiten hacerlos, ¿cómo se llama? Convertible, son pantalones convertibles, que no me salía la palabra. Y este lleva conmigo desde la primera ruta. Bueno, la otra bolsa llevo la parte convertible del pantalón, un antifaz. Esto es un objeto que es la maravilla. Yo soy súper sensible al sol y en la tienda de campaña a las 6 de la mañana, cuando te está dando el solamen en los ojos, ya no puedes dormir. Esto hace que mi vida sea mucho mejor. Unos calcetines técnicos, llevo 3 pares de calcetines y 2 pares de calzoncillos. ¿Solo 2 pares de calzoncillos? Diréis, sí, es que la mayoría de veces vas con el culot cuando pedaleas, te sobra. Y si necesitas los lavas en un momento, es algo que es de secado rápido, lo dejas atrás en la mochila y lo secas súper rápido. Aquí llevo un buff de la marca Buff, que es de lana merina y que me puedo poner pues para no socarrarme, que es la idea. La idea de esto es ponérmelo en el cuello y junto con la gorra, cuando me hace mucho calor, si me tengo que tapar la cara, me la puedo tapar también. Y un bañador. Esa es toda la ropa que llevo. Vamos con lo siguiente. Luego tengo esta bolsa encima del tubo superior del cuadro, donde guardo, como podéis ver, el teléfono móvil para tenerlo a mano si necesito enviar la ruta. Aparte llevo una batería portátil que me han mandado los chicos de Chuktek. Antes cargaba con cargadores solares para poder llevar mis dispositivos y cargar estas baterías, pero ahora prefiero cargar 2 así de este estilo, que son de 20.000 miliamperios de alta capacidad. Con esta, para que os hagáis una idea, puedo cargar un iPhone 15 o mi teléfono, que es un Xiaomi, entre 3 y 4 veces. Para mí este es justo el límite entre poder llevar algo portable y de alta eficiencia, es decir, que cargue bien. Tiene además, que me gusta mucho de la marca, y es que han puesto un cable incorporado del tipo C con el que puedo cargar el teléfono, y tiene carga rápida, ya que Chuktek está directamente relacionada con Xiaomi. Eran los ingenieros que hacían Xiaomi, que se montaron su spin-off, y la verdad que en dispositivos Xiaomi, por ejemplo, te carga 55 vatios de potencia, ahora lo vais a ver, y en otros pues carga 40 vatios, que está muy bien, y sobre todo por el precio que tiene. Aparte del cable incorporado, tengo también un USB tipo A y un USB tipo C, que puedo estar cargando 3 dispositivos al mismo tiempo. Puedo meterla también en el avión sin problemas, se puede viajar con ella. Y esta es la batería que me va a acompañar para mi próximo viaje. Así que muchas gracias a los chicos de Chuktek por enviarme la batería. Y aparte de la batería y el teléfono, pues aquí cargo también la luz frontal, por si se me hace de noche o quiero estar en la tienda de campaña por la noche con luz, súper importante. Y unos auriculares inalámbricos para editar mis vídeos con el ordenador y para escuchar música.
Luego tengo en el manillar estas otras bolsas, aparte del sistema de navegación que os comentaba antes. Aquí ahora mismo no hay nada, pero es donde va mi cámara principal. La cámara ahora mismo está grabando, así que no os la puedo mostrar, pero os dejaré en la descripción el modelo, que yo sé que hay muchas personas que estaban interesados en saber las cámaras con las que grababa. Y aquí cargo una botella de 1 litro de agua, que está muy bien, plástico reciclado y la verdad que está muy bien. Llevo en el mismo, como veis, un silbato, por si, mira, no sé, lo he pensado, esto es algo que pongo nuevo en esta ruta. Si estás en un sitio a lo mejor remoto, tienes que llamar la atención de un granjero que hay ahí que no te ha visto. También llevo un cuchillo. Este cuchillo lo compré en Laponia, en Finlandia, que hacen unos cuchillos increíbles. Pues si me quiero comprar una sandía y cortarla, me vale, por ejemplo. Y el filo va hasta el final, aquí como podéis ver, y eso es muy importante para mí porque si quiero hacer un fuego, por ejemplo, solo tengo que golpear con ramitas pequeñas y puedo hacer pues leña menuda y yesca y tal. Ahora vamos con las bolsas delanteras. Son bolsas de unos 8 litros completamente estancas y aquí llevo ducha portátil, una ducha de 10 litros que va empacada en este formato. Y si necesito darme una ducha solo tengo que llenar la bolsa de agua, la cuelgo de un árbol y me doy una ducha. Aquí tengo cables para la tecnología, ya que yo llevo muchísima tecnología para poder grabar mis viajes y compartir estos vídeos. Un colchón hinchable, no llevo esterilla para esta ruta, pero sí que llevo un colchón hinchable con valor de R5,4, eso me aísla bastante tanto del frío como del calor. En el otro lado llevo una bolsa idéntica a esta, aquí guardo una funda que es la que me venía con la GoPro, donde de normal va la GoPro, junto con esto de la cabeza como veis, cargador para mi batería, la cámara principal que está ahí, un candado, filtros ND, que son como unas gafas de sol para las lentes, y llevo esta cajita donde guardo tarjetas de memoria. Y en la otra bolsa pues llevo, aparte de la caja, bálsamo, vaselina, tema al final pues para poder estar largas horas en la bicicleta y que toda la parte íntima esté bien protegida, porque si no acabas con unas heridas terribles. Un candado, súper importante, llevo 2 candados de bicicleta como veis, uno en el sillín y otro dentro. Esto es una cadena. Si en el peor de los casos me voy unos días, dejo la bicicleta en un hostal o en algún sitio en la calle, no la dejo jamás, la tengo muy controlada, pero si estoy unos días fuera y la quiero dejar en un hostal, las cadenas para mí son imprescindibles. No va a evitar que te lo roben, si te la quieren robar al final te la van a robar, pero les va a hacer la faena difícil, eso seguro. Y esto es mi bolsa de higiene personal, donde llevo desodorante, una pastilla de jabón biodegradable, un cepillo de dientes que se me ha partido, así que tremendo, pues tendré que pillar otro cepillo, bueno, una cuchilla de afeitar y pasta de dientes. Eso es todo lo que llevo de aseo personal, aparte de una maquinilla para la barba, que ahora mismo no la llevo, pero la tengo que poner. Como veis, bajo de la bolsa del cuadro llevo otra botella, aparte de la que llevo en el manillar, también de 1 litro. De esta forma llevo 2 litros de agua y si quiero, en las cinchas de atrás de la mochila, podría cargar con otra botella de agua. En esta pequeña bolsa, delante del sillín, llevo las herramientas de acceso rápido. Un multitool, mítica herramienta que tiene pues un juego de llaves de Allen de todo tipo. Tronchacadenas, súper importante el tronchacadenas, si tienes que partir la cadena a la bicicleta o, no sé, reparar con un quick link, esto es imprescindible, la verdad. La parte de las herramientas me voy a explayar un poco más porque esto es muy importante, creo que tenéis que saberlo bien. Tengo esta otra bolsa donde guardo parches de la bicicleta, tengo el punzón con las distintas mechas porque voy tubeless. Tienes una jeringuita, repones el líquido y llevo este separador de las pastillas. Para cuando cargo la bicicleta en el avión, meto el separador en las pastillas de freno y bueno, así no se me bloquean los pistones. También llevo separadores de las ruedas para poder abrir la rueda y meter una recámara si lo necesito. Un quick link o, ¿cómo se llama esto? Un eslabón de estos rápidos que pones por si partes la cadena poder repararla. Yo llevaría 1 o 2, probablemente coja otro más por si acaso. Y unas pinzas, por si tienes una pincha clavada en la rueda, ser capaz de sacarla, o incluso si tienes una garrapata también, podrías utilizar esta pinza para quitarte la garrapata. Aparte de eso,
Aún hay más cositas en esta bolsita, ¿eh? Esto es el bolsillo mágico de Doraemon, gente. Lubricante para cadena, para hacerle un buen mantenimiento, siempre de forma periódica. Esto es papel de lija, por si necesitas pues hacerle mantenimiento de las pastillas de freno y rascarle un poco de resina a esas partes cuando están chirriosas y tal. La llave de los pedales para acceder, digamos, a la biela del pedal y poder engrasarlo debidamente cuando hace sonido y bueno, hacerle mantenimiento a los pedales. Y luego llevo aquí pues varios tornillos de todo tipo, tornillería varia de la bicicleta, desde el portabultos hasta cosas que necesitas. Medidor de cadena para saber la vida de la cadena, la vida útil. De normal se tiene que cambiar a los 3000 kilómetros aproximadamente si quieres prolongar la vida del cassette. Así de esta forma pues yo mido la cadena. Unas pastillas de freno, de recambio, llave de radios, la llave para los radios de la bicicleta. Si partes un radio, necesitas ajustar, pues las necesitas. Llevo radios también en la tija, dentro del sillín. Levanto el sillín, envuelvo en papel de periódico y llevo radios metidos. Y esto es un objeto que me ha mejorado la vida, la calidad de vida en los viajes notablemente. Y es un adaptador para válvula gruesa de coche. De tal forma que si tú vas a una gasolinera o un taller mecánico, le puedo poner el adaptador y lo hincho con cualquier hinchador. Esto es una maravilla, lo hinchas en segundos. A diferencia de con la bomba que llevo aquí, en el otro lado del cuadro, y pues esto puedes estar 3 horas, pero bueno, te salva la vida también. Si has pinchado la rueda y no te queda otra. Vale, gente, que ya queda muy poco. Nos quedan solo 2 bolsas por cubrir y lo tenemos todo. Aquí en la bolsa del cuadro, para mí la bolsa del cuadro es fundamental. La verdad que me da la vida, a diferencia de llevar 2 botellines, que es un espacio súper útil que puedes aprovechar y es donde más peso meto. Hago un hueco muy grande, como podéis ver, aún me cabe muchísimo. Y aquí va la comida, ahí me cabe muchísimo. Si me quisiera meter ahora mismo 7 bocatas, podría meter, a lo mejor 7 no, pero 5 puedo meter. Aquí llevo también aparte, lo más pesado como os decía, muchas más herramientas. Una cámara, trapo para mantenimiento de la bicicleta, grasa que ahora vais a ver para la caja del pedalier y toda la zona de los pedales, 2 bolsitas de plástico por si ponte que he comprado frutos secos o tengo avena o algo por el estilo y quiero guardarlo en estas bolsas. Esto, que es un objeto que te puede salvar la vida, literal. Filtro de agua, tiene su pajita y te permite beber de los ríos. Ya lo estuve utilizando en su día, veces que no tenía posibilidad de beber agua y estaba en algún río y bebes del río. Luego aparte llevo pinzas para tender la ropa, una vez la he lavado en los ríos con la pastilla de jabón que os he mostrado antes, de aseo personal, que es para mí y también para la ropa. Y cuerdas, pues para poder hacer un apaño y hacerme un tenderete donde sea. Y por último, en esta bolsita llevo una bolsa de litro de agua donde pues la relleno del río y con el sistema de filtrado es como filtro el agua y luego llenaría mis botellas de esta forma. Ocupa muy poco, como veis, y aún en el peor de los casos me permite llevar 1 litro más de agua. Está siendo complicado terminar este vídeo del calor que está haciendo aquí. En Valencia estamos en verano, en pleno agosto, mediodía ahora. ¡Fua! Esto es una locura, gente. Uf. Bueno, espero que esté quedando bien el vídeo de todas formas, pero hace mucho calor. El final de la bolsa, amigos. Y aquí viene la armadura pesada. Estas son las herramientas pesadas de la bicicleta que me van a sacar de un apuro gordo en caso de que tenga una rotura ya importante. Llave de 15 para los pedales de la bicicleta. Para subir en el avión tienes que quitar los pedales y luego volverlos a montar para volver a casa. Así que esta llave la tienes que llevar sí o sí. Llave de la caja del pedalier, con la que abro la caja del pedalier y así le puedo hacer el mantenimiento, porque cuando empiezan esos sonidos de clic, 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 eso después de muchas horas es una tortura china. Unos alicates, la llave del cassette, que me permite pues engranar sin necesidad de llevar toda la herramienta grande, que a veces la venden enorme. Esto la pongo, y con la ayuda de una llave inglesa y la herramienta para mantener sujeto el cassette, puedo retirar el cassette de esta forma y reparar los radios de la bicicleta si lo necesito. Y eso son todas las herramientas, amigos. Y nos queda lo último y ya terminamos, amigos, con todo lo que llevo en la bicicleta. Ya lo tenemos. Aquí llevo una mochila completamente impermeable que si quisiera tirarla ahora mismo a la acequia
flotaría y no se me mojaría nada lo que llevo dentro. Y esto para mí es importantísimo, pues aquí es donde llevo el portátil. Me gusta mucho viajar con mochila detrás. Lo hice en Japón por primera vez el pasado verano y escalé el monte Fuji allí. Yo, aunque viaje en bicicleta, no estoy únicamente en la bicicleta. Me gusta experimentar los lugares que visito y muchas veces eso supone dejar la bici e irte a hacer unos días de ruta andando. Entonces, por ejemplo, si vas a hacer el Himalaya, vas a querer dejar la bicicleta y poder hacer un trekking por allí. Así que la mochila es brutal, porque si quiero cargar también tienda de campaña lo que necesite, solo tengo que ponérmela a la espalda, me olvido de la bicicleta, la ato con los candados. En la mochila llevo un objeto de lujo, que es un libro, y otro objeto de lujo, que es un ventilador. Mira qué maravilla. Y más potencia, si quieres. Esto es un ventilador de estos del chino, pero después de lo que me pasó el último verano en Japón en la tienda de campaña, era imposible dormirse. Ahora, sabiendo que también me va a hacer muchísimo calor, he decidido llevarlo para poder dormir en la tienda, ni que sea un poquito más fresco. A su vez, llevo un liner y una almohada hinchable para estar cómodo, como tantas. Ocupa poco y mejora tu calidad de vida. Y aquí tenemos un liner. Esto es mi saco de dormir. No voy a llevar saco como tal. Es un saco sábana con una temperatura confort de unos 7 grados extra y con esto duermo como Dios. Y no me pesa ni me ocupa nada. Si hay momentos en los que estoy en alta montaña y hace frío, ya me pondré más ropa. Una funda donde llevo el ordenador portátil y dentro de la funda llevo discos duros para poder grabar y guardar todos los archivos que grabo. Y lo último, pero súper crucial en los viajes y que siempre te debe de acompañar, incluso si es una ruta de fin de semana. Un kit de primeros auxilios, amigos. Si tienes en el peor de los casos un accidente en una zona remota, estás en medio de la montaña, tienes que curar una herida, no te puede faltar esto. Es una de esas cosas que muy probablemente no utilices. A mí me pasó en Cabo Norte, creo que lo utilicé una vez en 8 meses, pero la vez que me hizo falta dije, gracias que he llevado el botiquín todo este tiempo. Lo más probable es que no lo necesites, pero como llegue el momento en el que se da la situación que te has jodido y necesitas el botiquín y no lo tengas, te vas a acordar de no haberlo llevado. Aquí cargo muchas cosas que además os van a dar una pista brutal respecto a lo que hablábamos antes. Llevo crema para quemaduras, antihistamínicos por si tengo alergia, pastillas para la garganta por si tienes una inflamación, anginas de ese estilo, antibiótico por si enfermas gravemente, pastillas para la malaria. Hace un par de semanas me vacuné de dengue, de la rabia, del tétanos, de la encefalitis japonesa, me vacuné de un montón de cosas, gente. Llevo también unas tijeras míticas de si necesitas cortar la ropa para poder acceder y que alguien pues te cosa una herida. Aquí llevo también más pastillas de todo tipo, pues paracetamol, antibióticos, antidiarreico, suero oral, betadine, gasas, suero para los ojos, antiséptico. Aseguraros bien de que estudiáis la ruta donde vais, lo que podéis necesitar, ya que hombre precavido vale por 2. Ocupa más que pesa. Esto puede pesar 200 gramos a lo mejor. Ahí está. Y termómetro, que se me olvidó decirlo. Llevo termómetro también. Eso sería todo, amigos, ya lo tenemos oficialmente. Espero que no se nos haya ido de madre el vídeo, lo he intentado hacer lo más corto posible, pero ya veis que son un montón de cosas las que hay que llevar y esto es todo intentando hacerlo de la forma más minimalista posible. Pero sí que es cierto, ostras, no, me falta por último las cámaras. Y por último, que la he llevado todo este tiempo pero no la habéis visto, es esta riñonera. Y aquí accedo junto con la cámara que la tengo delante, las dos cámaras que están grabando. Una de ellas es la DJI Osmo Pocket 3 y la otra es mi Olympus OMD Mark III. Aparte llevo aquí el dron, que es el DJI Mavic Mini 4. Llevo el micrófono externo, que es con el que me estáis oyendo todo el rato. Otro micrófono para la cámara, que es un Sennheiser. Las baterías del dron, más baterías de otras cámaras. Un cargador súper importante, un cargador que tenga adaptadores universales. Con este cargador puedo tener pues en Estados Unidos, en Australia, en Europa, en Asia, depende del tipo de clavija que tengan. Una cartera donde delante llevo documentación, las tarjetas de crédito para el extranjero, carnet internacional de conducir y pasaporte. Aquí detrás, en funda siempre para que se conserve en el mejor estado posible, a pesar de que esta bolsa es impermeable.
Ahora sí, me gustaría leer en comentarios a ver si habéis averiguado la ruta, lo que voy a estar haciendo, esos 10.000 kilómetros, donde va a tener lugar, a ver quién se acerca más. En fin, el mundo no se ve solo, así que gracias por venir, nos vemos en el próximo vídeo.